En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Hoy nos vamos a sumergir en unas fuentes que describen un relato ambientado en la Baviera medieval y pintan un cuadro bastante sombrío. Sí, un mundo muy duro. Muy duro, sí. Dividido por un abismo tremendo entre la nobleza y, bueno, el campesinado, donde cada día es una lucha, vamos, por sobrevivir. Totalmente. La historia arranca con un asesinato, el de una joven costurera, Gisela, que es brutal y muy misterioso. Y a partir de ahí todo se precipita. Hacia el asedio de un castillo. Exacto. Pero claro, no es un ejército lo que les espera fuera de los muros. No, para nada. Y yo creo que ahí está el verdadero corazón de esta historia. Los asaltantes son dos figuras sacadas directamente de las pesadillas del folclore centroeuropeo. Krampus y Frau Pertzta. Ahí están. Y eso, claro, nos plantea la misión de hoy. Vamos a intentar desentrañar qué demonios quieren estas criaturas, porque no parecen actuar al azar, ¿verdad? No en absoluto. Sus objetivos se van entrelazando con los secretos de los personajes y al final la historia nos obliga a hacernos preguntas sobre la justicia, la traición, el miedo en un mundo así. Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Es que lo fascinante es precisamente eso. La narración no usa el folclore como un simple disfraz para dar miedo. No, Estas criaturas son el motor de la trama. No son bestias sin rumbo, ¿eh? Cada una tiene una agenda, un código moral increíblemente retorcido, pero un código al fin y al cabo. Y veremos cómo sus motivaciones chocan, vaya, violentamente, con los secretos que los habitantes del castillo llevan tanto tiempo escondiendo. la historia empieza de una forma muy personal, muy íntima. Nos encontramos en un camino nevado, a Gisela Walborg. Es una joven costurera y va hacia el castillo de Bettelberg. Y está llorando. ¿Desconsolada? Sí. Las fuentes dicen que está embarazada y aterrada por un secreto que cree que va a destrojar su vida y la de otros. Y en ese momento de máxima vulnerabilidad, cuando uno está completamente roto, es cuando suelen aparecer ciertas presencias. Exacto. Se le acerca una anciana de aspecto muy particular. Nariz ganchuda y un detalle que se menciona varias veces. Lleva botas desiguales. Una de ellas parece ocultar una deformidad, como una pata de pato o de ganso. Al principio la anciana se muestra increíblemente amable, casi maternal, y consigue que Gisela, entre sollozos, le cuente lo que le pasa. Lo cual en un entorno tan rígido como la Baviera medieval es un secreto que puede ser una sentencia de muerte, vamos. Desde luego. Gisela confiesa que ha tenido una aventura con un noble y que espera un hijo suyo. Un escándalo mayúsculo. Y justo cuando Gisela parece sentir un poco de alivio al contarlo, la situación da un giro de 180 grados. La máscara se cae. Totalmente. La anciana es Frau Pertzta, y lo que sigue es de una brutalidad salvaje. Le abre el vientre a Gisela con 2 cuchillas, vacía sus entrañas en un cubo, la rellena de paja y la cose de mala manera con un punto en forma de X. ¡Qué horror! Y la última palabra que oye Gisela antes de morir es ramera. Es una escena terrible, sí, pero cada detalle es importante. No es una violencia porque sí, no es aleatoria. Este primer acto establece las reglas de este universo. Ajá. En el folclore alpino, Frau Perchta es una figura compleja. A veces es una diosa, a veces una bruja, pero casi siempre es una jueza. Castiga a los perezosos, a los que rompen tabúes, sobre todo durante los 12 días de Navidad. Claro. Y la historia transcurre precisamente en la 12ª noche, el 5 de enero, un momento en que se dice que el velo entre mundos es muy fino. Entiendo. O sea, el método del asesinato no es casual. ¿Y lo de la paja tiene algún significado concreto? Totalmente. Es uno de sus castigos tradicionales en las leyendas, rellenar a sus víctimas con paja y basura. Así que lo que vemos no es un asesinato, es un juicio y una ejecución ritual. Vaya. Perchta ha juzgado la transgresión moral de Gisela y ha aplicado su sentencia. Y esto, desde el minuto 1, nos obliga a preguntarnos, ¿quién es el verdadero monstruo aquí? ¿La criatura que ejecuta una sentencia o el sistema que ha llevado a Gisela a esa situación? Poco después son la mejor amiga de Gisela, Beate, y su prometido, Heinrich, quienes encuentran el cadáver.
su horror y su duelo apenas duran unos segundos, porque son interrumpidos por la llegada de los señores del castillo. Y aquí la historia nos muestra, sin ningún tipo de sutileza, el abismo que separa a estos dos mundos. Sí, es un choque brutal. Aparecen los hijos del barón, Lord Wilhelm y Lord Karl. Wilhelm, el heredero, ni se inmuta al ver el cuerpo. Su principal preocupación es que con la costurera muerta, su túnica nueva no estará lista. Es increíble. La arrogancia y la falta de empatía son absolutas. Karl, el hermano menor, al principio parece distinto, ¿no? Muestra algo de compasión, parece horrorizado. Parece sí. Y esa es una trampa narrativa muy efectiva. La historia nos hace bajar la guardia con él. Nos presenta el cliché del noble bueno frente al heredero malo. Claro. Pero si analizamos la dinámica de poder, esa amabilidad es superficial. Karl sigue formando parte de un sistema que considera a Gisela y a Beate como objetos. La historia nos está preparando para revelarnos que la depravación puede tener muchas caras y a veces la más peligrosa es la que se esconde tras una sonrisa. Y para colmo, Beate es obligada a ir al castillo. Tiene que ocupar el puesto de su amiga asesinada, convertirse en la nueva costurera. Básicamente la secuestran y la encierran en ese mundo, justo cuando el peligro se está gestando fuera. Y conectando esto con el panorama general, esa dinámica es crucial. Para los nobles, los campesinos son herramientas desechables. La muerte de Gisela es un inconveniente logístico. La pena de Beate es irrelevante. Y esta injusticia social tan descarnada es el caldo de cultivo perfecto para lo que está a punto de suceder. Es el combustible, vamos. Vale. Así que tenemos a Frau Perchta, una especie de justiciera, moralista y aterradora, que ya ha actuado. Pero ella no es la única amenaza fuera de los muros, ¿verdad? Ni mucho menos. Mientras Beate es llevada al castillo, la historia nos presenta a la segunda criatura. Nos presentan a Krampus. Y la descripción es la clásica. Una bestia peluda de más de 2,5 metros, con cuernos, pezuñas y una cadena que arrastra. Sí. Su primera aparición es para interceptar a Hans, un caballero que iba a devolver el cuerpo de Gisela al pueblo, y lo mata, de una forma igual de simbólica. Le arranca los intestinos y los enrolla alrededor de un árbol. 2 monstruos, 2 asesinatos rituales. La simetría es completamente deliberada. Nos dice que ambos operan bajo una lógica similar, aunque sus objetivos sean distintos. Claro, porque con 2 monstruos así sueltos uno esperaría que formaran una alianza de pesadilla. Pero lo que describen las fuentes es mucho más extraño, más interesante, diría yo. Sí. Krampus y Frau Perchta se encuentran, y su primer instinto es atacarse. Son depredadores alfa en el mismo territorio de caza. Ambos asumen que el otro está ahí por la misma presa. Y la pelea es brutal, pero se dan cuenta de algo. De que no sirve de nada. Exacto. Ambos se regeneran, se curan las heridas casi al instante. Una lucha entre ellos no llevaría a ninguna parte. Y lo que me fascina de esa parte es la negociación que sigue. A mí también. Es que las fuentes los describen discutiendo sobre las reglas de su juego como si fueran 2 críos en el patio del colegio. Totalmente. Krampus se queja de que Perchta ha hecho trampa al atacar la puerta principal, porque habían acordado que era zona neutral. Sí, es genial. Llegan a un pacto, una especie de tregua competitiva. Sí, cada uno atacará un lado del castillo. El primero que llegue a su presa, gana. No son aliados, son rivales. Y con ese pacto en marcha, el asedio comienza en serio. Perchta lanza un asalto frontal contra la puerta principal. Sí, va a lo loco. Le disparan flechas, le arrojan aceite hirviendo, la hacen caer al foso helado. Pero, por supuesto, sobrevive y emerge más furiosa que antes. Es una distracción perfecta. Todo el castillo está concentrado en ella, en la amenaza obvia. Y eso es justo lo que Krampus estaba esperando. Exacto. Mientras todos miran a Perchta, Krampus utiliza una roca enorme atada a su cadena como si fuera un clóvet, un arma de demolición, y revienta uno de los bastiones. Abre una brecha, sí. El caos fuera es total. Y es entonces cuando la historia nos muestra que el caos interior es igual o peor. El monstruo humano se revela. Sí. Aprovechando la confusión, Karl, el hermano amable y compasivo, va a los aposentos de Beate e intenta violarla. Ahí vemos la verdadera cara de su bondad. Pero a diferencia de Gisela, que se sentía atrapada por su situación, Beate lucha. ¿Y de qué manera? No es una guerrera, no tiene una espada, pero en un acto de valentía e ingenio increíbles, finge rendirse para que él se acerque.
Y en ese momento consigue alcanzar su costurero, saca una aguja larga y afilada de hueso y se la clava directamente en el pene. Vaya, Lo incapacita por completo. es que ese paralelismo es la tesis central de la historia. La violencia explícita y sobrenatural de las criaturas en el exterior es un reflejo de la depravación, de la violencia oculta de la nobleza en el interior. Totalmente. Beate se enfrenta a un monstruo que es, en ese momento, tan peligroso como los que hay fuera. Y lo simbólico es que se defiende con la herramienta de su oficio. Con la aguja, sí. No se convierte en una guerrera, resiste desde su propia identidad de costurera. Es un rechazo absoluto a la dinámica de poder que los nobles intentan imponer. Después del ataque, Beate y Heinrich intentan escapar, pero en medio del caos del asedio los capturan y los llevan con el resto de los nobles al último reducto del castillo, el Bergfried. La torre del homenaje, sí. Básicamente la caja fuerte del castillo. Si los enemigos llegan ahí, se ha acabado el juego. Es el escenario perfecto para que caigan todas las máscaras. Desde luego. Y como era de esperar, las criaturas no tardan en llegar. Consiguen entrar de una forma que demuestra su pacto puramente funcional. Krampus, con su fuerza bruta, agarra a Percha Sí. y balanza a través de una de las ventanas altas de la torre para que pueda entrar. Es una colaboración forzada, puramente transaccional. Te ayudo a entrar, pero a partir de aquí, cada uno a lo suyo. Y es en ese enfrentamiento final, en la sala principal de la torre, donde por fin se revela el porqué de todo. Todas las piezas encajan. Percha ignora a todos los demás y se dirige directamente a su objetivo, Lord Wilhelm el heredero arrogante. Lo llama perversión pomposa, y ni corta ni perezosa le hace exactamente lo mismo que a Gisela. Lo destripa y lo rellena de paja. Exacto. El mismo castigo ritual. Para ella, el pecado de Wilhelm, su soberbia, su crueldad, está directamente conectado con lo que le pasó a Gisela. Él es la encarnación del sistema que la destruyó. Y justo cuando crees que el horror no puede ir a más, Krampus se gira hacia su presa. Y su presa no es otro noble. No. Es Heinrich, el prometido de Beate. El monstruo se burla de él, diciéndole algo como que no debería meter cosas donde no debe. Y en ese instante el rompecabezas encaja de la forma más dolorosa posible para Beate. Ah, claro. Se da cuenta de la verdad. Heinrich era el amante de Gisela. Él era el padre noble de su hijo nonato. La traición era total. Y ahí lo tenemos. Las criaturas no son agentes del caos, son agentes de una justicia retributiva, salvaje y muy específica. Sí. Cada uno castiga un tipo de pecado. Perchta, que en algunas leyendas es la guardiana de las normas sociales, castiga la depravación y la soberbia de la clase dominante. Wilhelm y Karl. Personificara en Wilhelm y por extensión en Karl, el violador. Y por otro lado, Krampus, el clásico castigador, va a por la traición personal, el adulterio, la mentira de Heinrich. Es una justicia del ojo por ojo, pero aplicada por seres de pesadilla. Exactamente. En un mundo donde la justicia de los hombres es corrupta, donde protege al poderoso y abusa del débil, el folclore se convierte en el único sistema de justicia que funciona. Es un sistema aterrador, sí, increíblemente violento, pero es el único que parece tener un código moral, por retorcido que nos parezca. Al final, la historia se cierra de una forma agridulce. Krampus se dispone a llevarse a Heinrich, pero Beate, a pesar de todo, le pide que no lo mate. Y Krampus accede. Curioso. Se lo lleva para un castigo desconocido. Perchta, por su parte, le perdona la vida a Karl, pero Otto, uno de los caballeros, lo encara, dejando claro que su juicio, el de los hombres, aún está por llegar. Y Beate se queda sola, habiendo perdido todo, dándose cuenta de que la vida normal que creía tener era un completo fraude. En resumen, la historia utiliza estas figuras aterradoras no solo para asustar, sino para abrir en canal la hipocresía, la brutalidad de la división de clases y para explorar una forma de justicia primitiva que surge cuando la justicia humana ha fracasado. Así que, al final, los monstruos cumplen su cometido y se van, dejando atrás un rastro de ¿justicia? Es que cuesta llamarlo así después de tanta violencia. Es que esa es la pregunta que la historia nos obliga a hacernos, y creo que es una buena idea final para reflexionar. Nos presenta una violencia espantosa, sin duda, pero sus objetivos no son inocentes. Son violadores, traidores, gente que abusa de su poder y que en el sistema de los hombres se habrían salido con la suya. Sin ninguna consecuencia. Ninguna. Y eso nos deja con una cuestión muy incómoda.
En un mundo donde la ley protege a los depravados, ¿pueden los monstruos, con su código salvaje y terrible, convertirse en la única forma de justicia que queda? Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.